La neurociencia es un campo de las ciencias que se dedica a estudiar el sistema nervioso y hoy por hoy no tenemos todo el conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro en sí. Se han hecho algunos estudios, pero imagínate si pudiéramos entender por completo cómo es que funciona nuestro cerebro. Podríamos avanzar muchísimo en el uso de enfermedades, en el uso de curar enfermedades mentales e incluso en los métodos de aprendizaje, porque precisamente el aprendizaje se da totalmente en el cerebro. Son estructuras nerviosas que se generan en el cerebro. ¿Y qué pasaría si pudiéramos entender por completo cómo es que está funcionando nuestro cerebro? La neurociencia es uno de los campos donde la ciencia está procurando incursionar mucho más para poder entender completamente el cerebro. La doctora Barbara Oakley es una de las pioneras en entender cómo es que funciona nuestro cerebro con respecto al aprendizaje. Ella ha escrito algunos libros, por ejemplo, Learning How to Learn, A Mind of Numbers, incluso también Manship Breakthrough Obstacles to Learn and Discover, y uno de mis favoritos, que es el que tiene mucho más historia, Abre tu mente a los números. La doctora Barbara Oakley, ella no decidió dejar todo para poder entrar desde cero a estudiar las matemáticas. Y en ese proceso de aprendizaje ella se dio cuenta que podía tener una forma mucho más efectiva de entender las matemáticas desde cero. Ella literalmente dejó todo y se fue a tomar clases a la universidad para poder entender desde cero las matemáticas. De ahí es que nacen estos libros y de ahí es que nace el proceso de aprendizaje y todos sus estudios que ella ha hecho con respecto a la neurociencia. La doctora Barbara Oakley nos dice que existen dos tipos de pensamiento esencialmente: el pensamiento enfocado y el pensamiento difuso. Para entender cómo es que funcionan ambos, es muy importante comprender desde inicio cómo es que se da el proceso de aprendizaje en nuestro cerebro. Básicamente, cuando nosotros estamos aprendiendo, vamos a tener en juego una neurona o incluso varias neuronas. Cuando empezamos a aprender algo, es como si tuviéramos pequeños chunks o pequeños trozos de información donde cada neurona va a tener un juego o un papel especial con respecto a ese trozo de información. Cuando nosotros empezamos a unir ese aprendizaje y empezamos a unir esa información, estas neuronas empiezan a unirse, empiezan a conectarse de esta forma, creando lo que se conoce como estructuras neuronales de conocimiento. Así es como funciona en nuestro cerebro, así es como se ve en nuestro cerebro cuando nosotros aprendemos. A medida que vamos aprendiendo y a medida que vamos uniendo más trozos de información y vamos generando más estructuras neuronales de conocimiento, vamos generando un patrón en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es tan ágil y es tan poderoso que empieza a mapear esos patrones y los deja como ya listos para que cuando llegue otro trozo de información que suceda o que se parezca a lo que acaba de unir, simplemente lo procesa y simplemente genera una conexión mucho más rápida. Esto sería más o menos un patrón de cómo nuestras neuronas generan una estructura neuronal de conocimiento. Cuando la información entra, simplemente se detecta un patrón, se detecta un path, llamémoslo así, un camino en el que el conocimiento va entrando y si detecta que es similar a esto, entonces simplemente sigue rápidamente esa ruta y nos devuelve una respuesta. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Lo tienes? Fue casi inmediata la respuesta. Esto es porque esta información ya está mapeada en tu cerebro en forma de un path y únicamente lo que sucede en tu cerebro es que cuando entra esa información, cuando se cuestiona esa información, tú ya tienes una forma rápida y una forma más directa de ejecutar la respuesta. 2 más 2 es un proceso mental que ya tienes ejercitado, incluso es un proceso matemático que tú ya incluso podrías saber de memoria literalmente. Pero si hicieras una suma un poquito más compleja, por ejemplo, ¿cuánto es 1 más 5 más 2? Demoraste un poco más, pero en general la respuesta sigue siendo inmediata. Esto es precisamente por los patrones que ya tenemos mapeados en nuestro cerebro. Este tipo de pensamiento que involucra cosas con las cuales tú estás familiarizado se llama enfocado. Y este va a ocurrir cuando nos concentramos en un largo periodo de tiempo ininterrumpido. Eso es muy importante. Podrías concentrarte tratando de aprender algo aproximadamente unas 3, 4, 5 o hasta 10 horas. Este tipo de pensamiento
es más adecuado cuando tú ya tienes una base de conocimiento, es decir, cuando en tu cerebro ya se ejecutó un patrón. Por ejemplo, si tú quieres aprender cálculo, pues en general deberías tener ya bases sólidas de álgebra. Ya tu cerebro debería tener un patrón trazado sobre álgebra para que entonces sí puedas pasar un largo periodo de tiempo ininterrumpido, enfocadamente, aprendiendo ahora cálculo. Tenemos otro tipo de pensamiento, es el tipo de pensamiento difuso. Y este nos va a servir mucho más cuando nos encontramos ante problemas nuevos, cuando básicamente queremos partir desde cero y aprender algo. Seguramente tú que estás aquí en Platzi quieres aprender algo desde cero. En este caso yo te recomiendo utilizar este tipo de pensamiento que es difuso, que se basa en periodos de tiempo con interrupciones, periodos de tiempo donde ese periodo de tiempo lo pasas concentrado, pero es mucho más corto que el anterior, y después tienes unos breaks salteados y después vienes y te concentras otra vez y después tienes otro break y básicamente te relajas un poco en este tipo de pensamiento. La técnica Pomodoro es clave en este tipo de pensamiento difuso. La técnica Pomodoro será clave en tu aprendizaje y la vamos a ver mucho más a fondo en las siguientes clases. El tipo de aprendizaje ininterrumpido no le dará a tu cerebro el tiempo específico para que entonces acomode las estructuras mentales. Recuerda que lo que estamos buscando es que nuestras neuronas puedan estructurarse y enlazarse para generar una estructura mental. Entonces, el tipo de pensamiento difuso es mucho más efectivo, pues le das un tiempo a tu cerebro para que procese todo lo que estás aprendiendo y entonces pueda unificar esas estructuras mentales. Básicamente, el patrón que estarás adquiriendo en tu cerebro, como ves, será mucho más amplio, porque este es un nuevo patrón que estás desarrollando. Como te conté, si querías aprender cálculo, entonces tenías que empezar por álgebra, pero imagínate que no sabes nada de álgebra, entonces tendrías que empezar aprendiendo álgebra, y para aprender álgebra, esto significará para tu cerebro un nuevo patrón que desarrollar. Por lo tanto, lo más adecuado es que le des a tu cerebro los lapsos de tiempo para ajustar las ideas y para estructurar el conocimiento que estás adquiriendo, para entonces desarrollar un patrón y entonces irnos por el tipo de pensamiento enfocado. Acabamos de aprender cuáles son los tipos de pensamientos según la neurociencia, el tipo de pensamiento difuso y el tipo de pensamiento enfocado. Puedes utilizar cada uno dependiendo del nivel en el que estés y dependiendo de lo que quieres estudiar. Vamos ahora a la siguiente clase.